Hola, ¿cómo están? Yo soy Abraham Velasco, dándoles una cordial bienvenida a un episodio más de nuestro podcast Del Futuro No Me Acuerdo, un podcast para el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura. Desde hace ya un par de años, quizá unos 3 años, estamos realizando este podcast a razón pues, de lo que surgió en la pandemia. Hemos estado abordando diferentes temas y a diferentes personajes. Todo esto inició con la idea de viva voz escuchar los testimonios de personajes que han tenido una trayectoria importante, que de alguna forma nos ayudan con su ejemplo en su quehacer artístico, sobre todo, porque de eso se trata. Y hoy estoy muy contento de que nos acompañe, que se haya dado el tiempo de poder estar con nosotros, a Sergio Ballín. Sergio, bienvenido. Abraham, qué gusto. Todos, la mayoría de la gente, conocemos la trayectoria de Sergio. Estamos muy enterados siempre de lo que está pasando con su carrera. Pero bueno, Sergio es un personaje que tiene un arraigo en Aguascalientes muy importante, obviamente, porque aunque no nació aquí en Aguascalientes, aquí se empezó a gestar todo el asunto y se catapultó a un nivel importantísimo. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar para hablar de la trayectoria de Sergio y de todas sus experiencias? Pues no nos va a alcanzar a lo mejor el tiempo, pero vamos a tratar de abordar temas que a él le interese abordar, compartir, porque es muy importante eso, no solamente ver la parte profesional del gran escaparate en el que estás, sino también tantos temas en los que también te has visto inmiscuido y tantos temas que te gustaría a ti compartir con el público, ¿no? De entrada, bueno, pues bienvenido una vez más y pues ¿por dónde empezar? Pues por el principio, Sergio. Yo tengo, antes de que nos comentes tú, ubicados algunos músicos aquí en Aguascalientes, algunos avecindados aquí, similar a ti, otros nacidos aquí, pero muy particularmente los tengo ubicados como personajes de la música que tienen ciertas cualidades muy especiales. Cualidades pues para la música, entre ellos para mí el maestro Stalwart, Ricardo Martín Jáuregui, Emanuel Chopi Cisneros, Julio Díaz y tú. Siento yo que tienen o han tenido unas cualidades muy especiales para la música que les ha facilitado en algún sentido, porque nada es fácil, que les ha facilitado en algún sentido su desarrollo profesional por el talento que ya traen. ¿De dónde viene el talento? Pues a veces no lo sabemos, no es un misterio, pero sí son músicos que brillan desde muy temprana edad, ¿no? O sea, desde muy jóvenes. Tú empezaste en la música pues muy, muy chiquito, ¿no? Sí, bueno, en primera instancia, qué gusto tenerte. Sabes que, más bien que me hayas invitado a tu espacio. Son muchos años ya los que tenemos de conocernos y aunque a veces no hemos tenido mucha cercanía, pero siempre que nos vemos es con mucho cariño, mucho respeto, mucha admiración. Y bueno, qué honor para mí que me pongas en ese lugar. Yo creo que aquí en Aguascalientes ha sido un semillero de muchos artistas, ¿no? Incluyéndote a ti, incluyendo a mis hermanos, incluyendo a tantos compañeros músicos que vamos en el mismo barco. Y bueno, como bien dijiste, bueno, esto es un regalo que nos da la vida. Y hay veces que la misma vida te da más de lo que tú imaginas. O sea, yo siempre me acuerdo que cuando estaba en la primaria dibujaba, mientras estaba en la clase dibujaba escenarios y dibujaba a la gente, todas las bolitas que era como la gente. Me acuerdo que ponía las torres de Marshalls, ¿no? A los lados, la batería y todo. Claro. Porque soñaba en eso. Sueñas, claro. Soñaba en eso. ¿Cómo, de qué forma? Ni me interesaba, o sea, ni pensaba en eso, simplemente lo soñaba y bueno, la vida me ha regalado cosas maravillosas, más de lo que yo soñé. Entonces, efectivamente yo empecé en la Ciudad de México, yo nací allá, pero ya de una manera formal en la música fue aquí en Aguascalientes, en la Casa de la Cultura. Claro. La Casa de la Cultura con el maestro Rosales fue cuando empecé a estudiar guitarra clásica.
Pero yo ya sabía algo que mi tío Ciro me enseñó, el papá del Crick, que me imagino que mucha gente conoce por ahí al Crick. Claro, sí. Su padre me enseñó los primeros acordes y muchas cosas. Mi tío Ciro era increíble. Verlo tocar y escucharlo era a sus recursos que tenía, porque él nunca estudió. Era un espectáculo verlo tocar la guitarra. Él especialmente tocaba música de trío. Uh-huh. Entonces, pero me acuerdo que ahí fue la primera vez que yo vi un slide, uh-huh, pero con un vaso, uh-huh, ¿no? Con una copita de esas. Se ponía su vaso, a veces se echaba su cubita, entonces ponía el vaso y con eso, y para mí era como que wow. No, y que además la música de los boleros de los tríos tiene un nivel importante, de ejecución, armónico y los requintos. Melódico y rítmico. Sí. Y las voces. Y vocal, claro. Y cantaba súper bonito él, y me acuerdo que mi tía le hacía segundas, y mis tíos también, mi tío Roberto, él era arquitecto, pero también cantaba y tocaba. Había una afición musical. Sí, mi tío Rubén, el más grande, también tenía un tío que era sacerdote, y también tocaba y cantaba. Entonces, yo crecí en ese, el seno familiar fue, ¿así se dice seno familiar? Sí. Bueno, fue muy bonito, muy sano. Ajá. Entonces, ahí empecé con la música. Ya cuando llego a Aguascalientes, yo tenía 13 años, y fue cuando entré a la Casa de la Cultura, y ahí empecé a estudiar por primera vez ya la guitarra clásica. Yo te recuerdo muy, muy joven, quizá de 15 años o algo así. Yo creo que ya estabas empezando a gestar lo de Wando. Sí. Pero una parte que para mí es importante y no conozco mucho, sé que escuchas mucha música, pero lo digo por mi caso. Yo, antes de empezar a estudiar música, yo era un melómano empedernido. O sea, yo empecé a coleccionar música a los 10 años, algo así. Wow. Y yo lo he repetido algunas veces aquí en el podcast, pero como a los 16 años yo ya tenía una colección de viniles de 700 viniles. A los 16 años. Entonces, para mí es como muy importante la afición que se desarrolla, el conocimiento auditivo que vas desarrollando por escuchar música. Y tú mencionas, también lo he escuchado varias veces, que a los 13 años ya empezaste a estudiar y todo ese rollo, pero ¿qué escuchabas en ese tiempo? Porque obviamente en el primer entorno familiar pues escuchabas toda esta música que es muy rica, que tiene mucha riqueza artística, pero después, ¿qué te empezó así como a marcar, ¿no? ¿Qué música empezaste a escuchar? ¿Qué te sorprendió? ¿Qué fue lo que que dijiste? Que te detonó algo, digamos. Yo desde que vivía en México, cuando tenía 7, 8 años, ahí fue cuando, o sea, esta parte que te digo de familiar, pues fue más que nada de tríos y música ranchera mexicana, pero yo simultáneamente estaba escuchando ya los Beatles, escuchaba Zeppelin, claro, Doors, Kiss, me hice fanático de Kiss. Kiss como que fue para los chavitos, incluso a mí me tocó Kiss cuando empezaba, claro, y fue el boom, ¿no? O sea, sí, era algo increíble. Claro. O sea, pero yo me acuerdo que mi madre, en paz descanse, estaba muy apurada porque decía, ¿qué onda con este morro? ¿Qué pasa? Porque era Kiss, Iron Maiden, AC/DC. O sea, me gustaba el rock y ya empezaba el heavy y todo. Claro. Entonces, fue una época muy bonita porque iba descubriendo cosas que también llegaban a México de una manera muy indirecta, ¿no? Porque sí, no venían los grupos a tocar, o sea... No, esa sequía duró muchos años. Duró muchos años, y yo me acuerdo que de los primeros conciertos que fui a ver estando morro fue Carlos Santana, Rod Stewart. ¿Dónde lo viste, Carlos? Lo vi en León. En León, en el estadio. Pues fue, digamos, como el primer concierto. ¿Tú fuiste también? Yo fui a ese. Fíjate. Sí, haz de cuenta que estuvo primero Queen en Puebla, en el 80... pero solamente estuvo en Puebla y en Monterrey. Tenían miedo de hacer conciertos en el DF porque yo recuerdo un reportaje que vi en una revista de la visita de Chicago. En su mero apogeo, en los 70s, vino Chicago al Teatro de la Ciudad. ¿Y qué pasó? No. Pues un relajo, portazos, vandalismo. Entonces,
como que de por sí después del abanderazo la cosa se puso difícil. Y con Chicago ahí en su visita fue un caos. Entonces esos conciertos de Queen solamente fueron en esas dos ciudades, como tratando de... No, al DF no, porque se pone loca la gente, ¿no? Y recuerdo mucho yo el concierto de Santana en León. De hecho, fíjate que hubo, no sé si te acuerdas, porque había una valla en la parte de atrás del estadio, o sea, una valla de vidrio, de alambre, pues. Uh-huh. Y la rompieron y se empezaron a pasar a la cancha, de la tribuna a la cancha. Sí, claro. Me acuerdo de eso porque estábamos morritos y me acuerdo que íbamos con Flavio. Íbamos mi hermano y yo con Flavio. Íbamos mi hermano y yo con él. Y hasta siempre nos cuidó mucho. Porque era nuestro manager. Claro, sí me acuerdo de eso. Y nos asustamos porque, pues, sí, es que la banda es densa. Sí. Y pues más no había como que mucha organización y mucha cultura pues en eso. Primeras experiencias. Exactamente. Pero también me tocó ver a Rod Stewart en el Estadio Jalisco. Yo lo vi en Querétaro. Yo lo vi en el Estadio Jalisco. Ya mucho después a Chicago, también con Bombero y Miguel. Fuimos a verlos a Guadalajara. Super fans de Chicago. Sí, me acuerdo que fuimos. Sí, bueno, pero para regresar a los inicios, sí estaba escuchando mucha música. Y también, ya cuando llego a Aguascalientes, ahí sí empecé a escuchar mucha música de guitarristas, específicamente Paco de Lucía. Bueno, me acuerdo que me tocó ver a Paco de Lucía aquí en Aguascalientes. Aquí en el Teatro Aguascalientes. En el teatro, pero una vez vino a Manuel López Ramos. Ajá. Me acuerdo que vino a un templo. No me acuerdo cuál de los templos estuvo tocando o el teatro. No me acuerdo. Ajá. Pero entonces empezó a escuchar mucha música de jazz, de... clásico, de flamenco, ¿no? Tomatito, Vicente Amigo, en el jazz, bueno, pues Pat Metheny, Alan Oswald, pues muchísima música. Yo creo que fue en mi época entre los 13 y 25 años de edad fue donde más escuché música. Claro, había tiempo. O sea, es eso, ¿no? Que ahora la cosa se está volviendo más difícil para escuchar porque ya no hay tiempo. Ya ni los chavos se dan tiempo de escuchar con atención, ¿no? Con atención. Con atención. Y en vivo a veces también está pasando ya, ¿no? Que en lugar de estar viendo el concierto y viviéndolo, están viéndolo a través del celular, etcétera, etcétera, no. Que ya es una cosa... muy raro lo que está pasando. Sí. Es que es muy importante como esa parte de la escucha, ¿no? De estarte formando y todo ese rollo. Todos estos... Y además las experiencias de ver en vivo este calibre de artistas. Yo también creo que en Aguascalientes hemos tenido... una gran fortuna de quién sabe por qué tener aquí la presencia de muchos artistas internacionales que a los que acude la gente y te quedas con la experiencia y te quedas con algo ahí sembrado, ¿no? Totalmente. La parte académica en tu caso también ha sido muy importante, porque hablábamos al principio de ese regalo, ¿no? Que hablamos que es el talento, ¿no? Que ya traes ciertas cualidades que el chiste es desarrollarlo, ¿no? El asunto del desarrollo. Y una cosa que me llama la atención de tu caso es que yo sé que tienes como una parte de guitarrista clásico que lo disfrutas mucho, también te gusta mucho el flamenco, pero también la parte del rock y del jazz, ¿no? Y muchas veces tú sabes que que como que hay que a muy temprano proceso decidirse por dónde te vas a ir. Tú abordaste varias cosas. Obviamente te decidiste por la parte del rock, pero también te he escuchado tocar otras cosas que las siento yo que están a la par. De hecho, tu producción de microsinfonías abordas muchos diferentes lenguajes, digamos. Sí. Y pero ¿cómo fue esa formación? ¿Dónde aprendías esto? ¿Dónde aprendías lo otro? ¿Cómo fue eso? Y bueno, en cuanto a lo que fue la guitarra clásica, pues aquí en la Casa de la Cultura, con maestros particulares que íbamos, mi hermano y yo llegamos a ir a Guanajuato, a Guadalajara, a México. Y lo demás, realmente, o sea, he tenido pinceladas de que es el jazz, el blues, pues yo no me considero para nada un músico de jazz pero yo creo que la música todo está conectado, todo tiene algo que ver. Sí, definitivamente la música pop
en ella encontré que podía sembrar diferentes tipos de lo que a mí me gustaba, ¿no? Y bueno, ya después con la banda que entré, me dieron la oportunidad también de poner esos granitos de arena en muchas canciones. Uh-huh. Entonces, pues eso me ha enriquecido mucho. Pero creo que también una parte muy importante de mi formación fue la calle. Uh-huh. O sea, el hueso, andar. Me acuerdo que hubo una época en que tenía 3 trabajos. O sea, era la banda Safari, uh-huh, que tocábamos música de bailes y todo eso en eventos. La Noria. Ah, claro. Que estaba... yo acompañaba a Julián Pacheco, un gran salterista, sí, que vino de la Ciudad de México y llegó, buscaba un guitarrista. Pues fui yo el afortunado en compartir con él, y ahí aprendí muchísimo la música mexicana, valses antiguos y tantas cosas, y también guando. Entonces eran 3 cosas que yo hacía. Pero que te dio un callo impresionante, sí, porque la banda Safari era una banda de covers impresionante. Sí. Que oías los covers así. Sí, no, tocaba especialmente bien, ¿no? La gente los contrataba porque decía, si van a tocar Let It Be, la vas a oír idéntica, cabrón. Sí, no, era la verdad. Y luego, lo que dices con Julián, pues, ¿quién tocaba eso? O sea, sí, no era algo muy exótico. Muy raro, y un aprendizaje impresionante. Y en Wando, pues tu parte creativa, ¿no? La parte creativa. Y también una cosa que yo estaba reflexionando ayer, que dije, bueno, mañana vamos a charlar con Sergio, es que ahí tú lidereabas. O sea, ahí ya hay una parte como también que ya traías o que ya traes, que es la de, y eso lo comentaste cuando tuvimos la charla de los reconocimientos, que no te estás en paz, ¿no? Que siempre estás como tratando de inventar algo, estás tratando de hacer cosas nuevas. Si no es tú solo, es con otras personas. Perdón, decía un tío mío, tienes tus calzones con ratones. Sí. Sí, y en Wando era tu música con tus hermanos, y tú eras el que llevaba la batuta por completo, ¿no? Era tu proyecto. Pues sí, era nuestro proyecto familiar. O sea, Rocío también me ayudaba mucho en la composición, sobre todo en las letras. Pero musicalmente, pues sí, y se dio de forma natural. O sea, jamás llegué y a ver, yo voy a hacer. No. Simplemente así se dieron las cosas, pero también la colaboración de mis hermanos y los otros integrantes, que en un momento fue Julio Díaz, Emilio García, Jorge Díaz, Noé, César, o sea, René, mucha, Claudia, Fernando Salado. O sea, es que en Wando rolaron muchos artistas que admiré mucho, o que admiro mucho y que quiero. Y que también colaboraban con Wando, pero pues sí, de alguna forma yo encabezaba ese proyecto, y me dio muchas satisfacciones, y como bien dijiste, pues era la parte creativa de mi profesión como músico, ¿no? Hace rato que veníamos de dejar tu vehículo en el estacionamiento, hablamos del asunto de los sueños, ¿verdad? Como de proyectar qué es lo que quieres, ¿no? Cuando empiezas en la carrera musical, te puedes imaginar 1000 cosas, como decías que estabas en la primaria dibujando, y luego las cosas toman rumbos que tú ni siquiera te esperabas, ¿no? O sea, yo entendía que Wando era el proyecto fundamental, uh-huh, por el que estaban ustedes trabajando, ¿no? Tú en la dirección, con el apoyo de tus hermanos, que también son extraordinariamente talentosos, y músicos también siempre muy talentosos y muy capaces, ¿no? Sí. Pero llega la sorpresa, se da la coyuntura de que tú puedas ingresar a una banda que en ese momento todavía no estaba completamente tan consolidada como se puede decir que lo fue después, y fuiste a formar parte de un proyecto impresionante que te ha dado también muchísimas cosas. Sí, eso, Abraham, tú bien lo sabes.
fue algo totalmente inesperado. Definitivamente, pues a mí me tocaba ese lugar. Exacto. Y lo agradezco profundamente. Cada una de mis etapas las agradezco y las he cuidado. Y fíjate, ahorita que estábamos hablando de todo esto, la otra vez lo pensaba, realmente, o sea, mi vida con Wando, pues no fueron tantos años. No. Porque realmente, o sea, imagínate, tengo 30 años con Maná ya. Sí. Entonces, ya mi historia con mi banda Maná, pues ha sido 3 veces más de lo que pasé en otras etapas de mi vida, ¿no? Claro. Entonces, sí ha sido increíble los lugares, las personas, los momentos que he vivido junto con mi banda. Y bueno, y seguimos. Ahorita vamos a continuar la gira en México. Ya estuvimos en Europa, estuvimos en Centroamérica, Latinoamérica. Y por primera vez tocamos en Londres. Eso Nunca habíamos tocado. Maestro. Fue increíble. Y el lugar en el que estuvieron. En el Wembley Arena, que es, está el estadio y está la arena, pero la arena, yo la verdad, fíjate que ni sabía que existía la arena, hasta que me dijeron, no, vamos a tocar en la arena. Ya, pues la arena, oye, le caben 13,000 personas. Claro. O sea, es... Pues es un estadio. Sí, es como una arena bastante relevante ya, y que ahí tocaron todos los que te puedas imaginar. Claro. O sea, entonces fue muy bonito, una experiencia muy bonita. Pero bueno, así ha sido. Ahora que estás diciendo de los sueños, pues sí, yo creo que lo que me ha tocado vivir ha sido superior a lo que yo soñaba. Yo estaba también reflexionando, justo como tú, decía yo, bueno, logros, el viaje que ha tenido Sergio con Maná, o sea, Maná es, no puedo decir la más, digo, pero es una de las bandas más importantes de Latinoamérica o de habla hispana, en muchos sentidos. Y el viaje que te ha tocado vivir, como tú dices, ha sido increíble. Yo sé que tú siempre estás agradecido y además muestras eso en tu trato, en tus proyectos que tienes, cómo tratas de retribuir, ¿no? O sea, el proyecto de Manos del cual ahorita hablaremos, etcétera. Pero yo tengo que preguntar, que yo sé que está lleno de éxitos la trayectoria de Maná, pero dentro de una trayectoria de tantos éxitos debe haber momentos muy difíciles, debe haber también fracasos, proyectos que se quedaron truncos, aunque en su mayoría, o sea, los triunfos, los éxitos han sido los que todos conocemos. Pero ¿cuál ha sido la parte difícil de estar en Maná? ¿Qué es realmente para ti en lo personal? Quizá como banda tú tienes también y que nos lo compartas, porque a mí me parece importante que la gente conozca que no es nada más el talento y la voluntad. A veces tienes que enfrentar a cosas que no son tan gratas o tienes que sacrificar muchas cosas por estar en ese viaje. O sea, platícanos respecto a eso, si es que existe algo de eso o si todo ha sido miel sobre hojuelas, ¿verdad? Sí, no. Bueno, mira, yo creo que he sido muy afortunado de que mis compañeros de Maná son mis hermanos también. Entonces, desde el principio, ellos abrieron su corazón y me dieron la confianza de tanto como ser humano y como músico, de pertenecer y ser parte de ellos, porque ellos ya existían y ya estaban rolando por muchos lados, ya tenían 2 discos muy exitosos, especialmente el Donde Jugarán los Niños, que se rompió de una manera, creo que ha sido el disco que más exitoso de una banda en español, en la historia. Fíjate. Sí. Entonces, pero bueno, cuando yo entro tenía yo 22 años, ellos también estaban muy chavos también, y siempre me sentí en casa con ellos. Entonces, yo creo que
refiriéndome a tu pregunta, pues ha sido más que nada en el aspecto personal, familiar, ¿no? Uh-huh. No estuve en muchos momentos que me hubiera gustado estar. No, tampoco me arrepiento, porque yo creo que la vida así es. O sea, cuando estás en un lugar, pues haciendo algo, pues lo estás dejando de hacer en otra parte y estás dejando de estar en otro lugar, pero siempre conté con el apoyo de mi familia, ¿no? Siempre, pero pues me perdí la boda de mi hermano, los 25 años de casados de mis papás, muchísimos cumpleaños de mis hijos, muchísimos momentos, pero bueno, todo tiene un precio, un costo, claro. Un costo, y yo creo que he sido más bendecido que otra cosa. Ha valido la pena. Totalmente. El viaje, por supuesto. Totalmente. Yo digo, nosotros, porque somos mayores que tú, Lalo Watts, yo, etcétera, estábamos... nosotros seguíamos un poco la carrera desde Sombrero Verde. Uh-huh. Y ya para cuando tú entraste a Maná, que como tú dices, ya traían un éxito tremendo. Ellos ya tenían no nada más el éxito, traían un callo ya tremendo de andar rolando, de andar tocando puertas, de firmar con disqueras. Sí. O sea, cuando tú llegaste ya estaba como más o menos armado el asunto. Y recuerdo el primer disco que sacaron ustedes. Me acuerdo haber visto el video en MTV. Con una guitarra súper característica de ti. O sea, la manera en que estabas rasgando la guitarra. No, Déjame entrar fue, ¿no? Déjame entrar. Sí, claro. Que estaba muy rockera la rola. Sí, incluso yo dije, órale, llegó como a darles un impulso un poquito más rocker, más prendidón. A mí me gustó mucho. Y me dio mucho gusto también que hubieras logrado me acuerdo que me comentaste, oye, me están invitando acá. Y dije, no, pues, güey, o sea, está genial. Sí, ¿no? fue algo muy bonito, que siempre recibir el apoyo de mis hermanos, porque en ese momento estábamos a todo con Wando. Claro. Y también ya estábamos pues saliendo ya de el entorno de Aguascalientes, pero siempre conté con el apoyo de ellos. Y algo que ahorita que mencionamos, déjame entrar, fíjate que es que tanto Fer y Alex ya también como que querían otra cosa. O sea, por ejemplo, el riff de Déjame entrar, este es de Fer. O sea, yo simplemente traté de hacerlo, las ideas que Fer y Alex traían, pues de perfeccionarlas, ¿no? Uh-huh. Pero ellos también traían ya en la mente y en el corazón una onda más evolucionar, más, explorar más cosas y todo, y qué bueno que sintieron en mí que yo podía ayudarlos a explorar, ¿no? Sí, tú entras a Maná y obviamente el proyecto de Wando lo tienes que hacer a un lado. Comentaba yo que yo te sentía desde aquellos años, pues yo veía que tú eras el líder del asunto, ¿no? Pero entras a Maná y ya hay otros líderes, o sea, entonces tienes que un poco hacer a un lado pues esa parte tuya, que yo también creo que es natural, como lo mencionaste. O sea, no es que digas yo voy a ser el líder, yo voy a elegir por capricho, sino que es algo que se da de una manera natural. Eso se da en todos lados, ¿no? Pero al entrar tú en Maná, pues a lo mejor algunas inquietudes musicales tuyas, algunos proyectos, ideas, etcétera, pues ya no las pudiste llevar a cabo. Has tenido oportunidad de poder realizar un par de cosas tú como solista, pero ¿cuántas cosas tienes por ahí? ¿Cuántas ideas, cuántos proyectos tienes por ahí que te gustaría desarrollar? Lo digo no solamente por la época de Wando, sino porque conozco tu gusto por muchos géneros musicales, como el flamenco, por ejemplo, o como la música clásica, o simplemente el asunto de tu desarrollo como guitarrista, que también eso es un punto importante para mí comentarlo, que yo siento que tú ves la guitarra como algo más que solamente un instrumento. O sea, no es... O sea, habemos músicos que nos gusta algún instrumento y a lo mejor podemos tener facilidad para alguno que otra cosa, pero una pasión por el instrumento es muy de instrumentista con el talento. O sea, yo sé que puedes tocar otras cosas, otros instrumentos, pero la guitarra para ti es una figura
en la música, en tu vida musical, que es como no se puede sustituir por nada. ¿Me explico? Siento que la guitarra es algo muy grande y muy especial para ti. Sí, siempre lo ha sido. Y es que también en ella he encontrado todo lo que he necesitado expresar. En la guitarra clásica, por ejemplo, pues tú sabes, Segovia decía que era la pequeña orquesta, y pues sí es cierto, porque tú puedes ahí hacer armonía, melodía y ritmo. Es un instrumento que por su condición, su afinación y sus condiciones de la cómo se constituye como instrumento, pues tú puedes hacer muchísimas cosas. Pero a ver, algo que yo cuando entro con Maná, creo que era a lo que te referías tú. Yo sabía muy bien cuál era mi lugar con la banda. Y eso demostraba una madurez en ti para esa edad que tenías. Pues yo creo, pero también más que madurez, yo siempre he estado abierto a aprender. Y yo me di cuenta que tenía muchos prejuicios. Entonces, estando en Maná, yo he descubierto muchas cosas. Y también ellos me han dejado crecer. Poco a poco, o sea, pues yo ya componía, pero yo jamás llegué y dije, oye, tengo mis canciones. No, jamás. Entonces, de repente, Fer me decía, oye, pues a ver, estaría bien que me gustaría que en este disco metieras una rola. Ah, órale. Entonces ya empecé a... o sea, fuiste paciente y para prudente. El siguiente disco fue diferente. Para el siguiente disco dice, oye, pues Fer y Alex me dicen, queremos invitarte a coproducir con nosotros. Órale, va. Yo me acuerdo que una vez sí le dije a Fer, le dijo, oye, me encantaría meter un gol contigo. Y fue cuando escribí Bendita tu luz. Yo hice la música y él hizo la letra. Y fue la canción del año. Sí. Entonces, ha sido un proceso. Han sido muchos años, muchos conciertos, muchas grabaciones, mucha convivencia. Mucha convivencia y también tú tienes que demostrarlo. Claro. O sea, en el momento que se te requiere. Tienes que, exactamente. No cuando lo haces tú de una manera, como que quieres el capricho de hacerlo, sino es ahorita cuando se te necesita, no antes ni después, ¿no? Exactamente. Entonces, yo me acuerdo que después de haber hecho Bendito entre las mujeres, tu disco solista. Sí, el primer disco solista. Fue que bueno, solista es un decir porque estaba acompañado de muchas porque voces. También yo siempre he cuidado eso, o sea, ese disco son las voces puras mujeres. Sí. Entonces yo siempre he respetado muchísimo el lugar que tiene mi banda y que tiene cada uno de ellos, ¿no? Entonces, después de Bendito entre las mujeres es cuando me invitan a producir, a coproducir con ellos. Entonces ha sido como un proceso muy padre. Ahorita, por ejemplo, este último disco de colaboraciones, pues prácticamente lo hemos producido Fer y yo. Entonces, ha sido muy bonito y repito nuevamente, estoy muy agradecido y ha sido un aprendizaje que no termina.